Bueno, entonces quisiera invitarlos a leer nuevamente en el libro de Jueces, capítulo 1. Vamos a comenzar en el versículo 22. Jueces 1:22. También la casa de José subió contra Betel, y Yahvé estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: Muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad y le hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Ahora quisiera pasar al capítulo 2, versículo 1. Voy a volver a leer del 1 al 5. El ángel de Yahvé subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra a la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Yahvé habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Yahvé. Bueno, el día martes vimos que Jueces está estructurado en forma de quiasmo o paralelismo invertido, con dos prólogos al comienzo, dos epílogos al final, y en el medio la historia de 12 jueces. Volvimos a leer del primer prólogo, que va desde el primer versículo del capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 5. Y como mencionamos, el tema de ese capítulo, de esa sección, de ese prólogo 1, es la decadencia social y política de la nación. En ese periodo posterior a Moisés y a Josué y anterior a los reyes, que es el periodo de los jueces. Jueces 1 narra una campaña que parte con éxitos parciales por la tribu de Judá y que decae hasta convertirse en una derrota vergonzosa. Un verbo que aparece numerosas veces, aparece 2 veces en la lectura que hicimos, pero 7 veces en total en el prólogo, es el verbo subir. Ese verbo hebreo es alá, subir. Se usa 5 veces en el sentido de subir a la guerra contra los cananeos. Por ejemplo, al comienzo, en el capítulo 1, verso 1, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿Quién de nosotros subirá? Yahvé respondió: Judá subirá, ahí por segunda vez. Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo, por tercera vez. Y en el versículo 4, subió Judá y Yahvé entregó en sus manos el cananeo, el fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10.000 hombres. 4 veces ahí subir en el sentido de ir a la batalla. En ese mismo sentido aparece en el verso 22, donde leímos esta noche. También la casa de José subió contra Betel, y Yahvé estaba con ellos. Esas 5 veces el mismo verbo alá, que significa subir, y en este caso subir a la batalla, hacer guerra. Ahora, hay 2 veces más que se usa en un sentido geográfico. No de hacer guerra, sino de subir desde un lugar más bajo a uno más alto, por ejemplo, subir a un monte o subir en el mapa hacia el norte del país. Entonces, por ejemplo, el versículo 16, los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron. Es el mismo verbo alá,
de la ciudad de las palmeras. La ciudad de las palmeras, por supuesto, es Jericó, con los hijos de Judá al desierto de Judá que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y la última vez es donde leímos el capítulo 2. El ángel de Yahvé subió. También es el verbo Alá, el mismo verbo, en un sentido geográfico, desde Gilgal a Boquim. Y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra. Entonces, esta última vez que se usa el verbo subir, se usa del ángel de Yahvé. Malach Yahvé, el ángel de Yahvé. Y esta última vez está relacionada con las subidas previas, porque el ángel sube para evaluar la campaña. Entonces, 5 veces Israel subió contra su enemigo en este capítulo y el ángel sube para evaluar esa campaña. El diagnóstico del ángel de Yahvé es que Israel fracasó en la campaña porque fue desobediente, porque fue desleal al pacto. Entonces quiero invitarlos a pensar en estas 4 afirmaciones del ángel y en la respuesta del pueblo a las palabras del ángel. Entonces, estos 5 puntos quisiera revisar. Primero, el ángel les recuerda el estándar por el cual va a evaluar la campaña. No hagáis pacto con los moradores de esta tierra, dice el versículo 2. Estoy leyendo la última parte, ¿no es cierto? El capítulo 2, versículo 2. No hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Después la evaluación del ángel es, vosotros no habéis atendido a mi voz. En ese mismo versículo, en la segunda parte. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. La obediencia del pueblo había sido incompleta. Y después el ángel pregunta por las razones de la desobediencia. ¿Por qué habéis hecho esto? Y el ángel afirma las consecuencias de la desobediencia. Por tanto, no los echaré delante de vosotros, en el versículo 3. Entonces, las 4 cosas que el ángel dice son, les recuerda el mandamiento de Dios, no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Les dice que ellos han sido desobedientes, vosotros no habéis obedecido a mi voz. Pregunta por las razones de la desobediencia y después afirma las consecuencias de la desobediencia. Y en quinto lugar, quisiera considerar la respuesta del pueblo. El pueblo alzó su voz y lloró y ofrecieron sacrificios a Yahvé, llamaron el lugar Boquim. Entonces paso al primer punto. El estándar por el cual el ángel evalúa a la nación de Israel, el mandamiento de Dios. No hagáis pacto con los moradores de la tierra. Entonces, donde comenzamos la segunda parte de la lectura, en el capítulo 2, en el verso 1 del capítulo 2, el ángel de Yahvé sube desde Gilgal a Boquim. Estos 2 lugares tienen mucho significado. Gilgal es un lugar muy importante en la historia de Israel. Aparece mencionado en Josué capítulo 4. Es el lugar del primer campamento en la tierra de la promesa, después de pasar el río Jordán bajo el liderazgo de Josué. Israel había salido de Egipto por causa de incredulidad en Cades Barnea, pagó por el desierto por 40 años. Y el primer lugar en la tierra de la promesa, cuando cruzó el río de Jordán para tomar la posesión de la tierra, ese lugar es Gilgal. Ese lugar Israel lo conmemoró levantando 12 piedras que tomó del lecho del río, 12 piedras que estaban ocultas, que tomó del lecho del río y las levantó al otro lado del río. Dios había hecho un camino en seco para que su pueblo pasara el río Jordán. Y 12 hombres, un hombre de cada tribu, levantaron 12 piedras en medio del río, desde el lugar donde estuvieron firmes los pies de los sacerdotes que llevaban el arca. Y esas 12 piedras que sacaron del río las levantaron en Gilgal. Ese monumento era un recuerdo de la gran salvación de Dios, del portentoso milagro que Dios había hecho para introducirlos en la tierra. También Gilgal fue el lugar
donde fue circuncidada la generación de los israelitas que nacieron en el desierto. Eso aparece en el capítulo 5 de Josué. La generación de los que salieron de Egipto había sido circuncidada en Egipto, por supuesto, la primera generación. Pero esa generación murió en el desierto por desobediencia, con la sola excepción de Josué, hijo de Nun, y de Caleb, el hijo de Jefone. Y esta segunda generación, los que habían nacido en el desierto, ellos no habían sido circuncidados. Entonces Gilgal es un nuevo comienzo. Gilgal es el lugar de la consagración al Señor. La circuncisión es la señal del pacto, la señal que los identifica a ellos como pueblo de Yahvé. En ese lugar fueron consagrados. Después, Gilgal también es el lugar donde el pueblo celebró por primera vez la Pascua, en la tierra de la promesa. La primera Pascua se celebró en Egipto, por supuesto, la noche del Éxodo. Pero Gilgal es el lugar donde se celebró por primera vez la Pascua en la tierra prometida. Entonces Gilgal es también un lugar de adoración. Un cordero en lugar de los primogénitos de Israel. Los primogénitos de Israel vivieron por la muerte del cordero. En resumen, entonces, Gilgal es el primer campamento en la tierra de la promesa y es el lugar de experiencias en la tierra de las primeras experiencias. Podríamos decirlo en el lenguaje nuestro del Nuevo Testamento, en la tierra de nuestra salvación, el comienzo de la vida cristiana. Y el ángel de Yahvé subió desde Gilgal a Boquim. Gilgal, el lugar del comienzo, el lugar de consagración, el lugar de adoración. Pero Boquim significa el lugar de los que lloran. Baca significa llorar, es el verbo llorar, y Boquim, el lugar de los que lloran. Entonces el ángel de Yahvé subió de Gilgal, el lugar donde la salvación de Dios fue reconocida y recordada por 12 piedras tomadas del río, el lugar de la consagración a Dios por la circuncisión, el lugar de la adoración por la celebración de la Pascua, que los primogénitos de Israel viven por la muerte del Cordero. Y el ángel sube de ese lugar de regocijo, de un nuevo comienzo, de promesas de fidelidad, y sube al lugar de los que lloran. Hay un tremendo cambio de circunstancia. ¿Qué explica ese cambio de circunstancia? El ángel dice, Israel ha desobedecido a su Dios. Dios les había prohibido tener alianza, o hacer alianza, o pacto. Berit. Les había prohibido hacer pacto con los cananeos. Había prohibido tener misericordia a los cananeos. Les recuerdo el capítulo, cómo comienza el capítulo 7 de Deuteronomio. Moisés les dice, bueno, cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Yahvé tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. El mandamiento fue, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ella misericordia. No emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Yahvé se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera. Acera, por supuesto, era una diosa, un ídolo, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Entonces, en ese pasaje de Deuteronomio 7, el Señor da la razón del mandamiento. El mandamiento es que ellos deben exterminar los cananeos y la razón es que Dios cuida la relación con su pueblo. Para Dios, su pueblo es valioso, es importante. Entonces Dios cuida esa relación, protege esa relación. Hay 2 pactos que son incompatibles. El pacto con el Dios viviente
y el pacto con los cananeos. Deuteronomio 7 explica que si los israelitas hacen pacto con los cananeos van a desviar a sus hijos de la fe de Yahvé y sus hijos van a servir a dioses ajenos. El efecto de hacer pacto con los cananeos podría no ser inmediato. Puede no ser en la generación que pacta con los cananeos, pero el efecto va a llegar en la generación de los hijos. Y Dios cuida la relación con su pueblo, entonces Dios manda: no haréis pacto con ellos. El pacto de Yahvé, simbolizado en la circuncisión en ese momento, que ellos practicaron en Gilgal, es incompatible con hacer pacto con los cananeos. Los israelitas deben destruir sus altares, los altares idólatras, cananeos, quebrar sus estatuas, destruir sus imágenes y quemar sus esculturas, porque no deben tener dioses ajenos delante de Dios. Y si ellos dejan viva la cultura cananea, esa cultura cananea les va a hacer lazo, les va a hacer tropiezo, les va a hacer trampa, que va a eh, corromper su relación con Dios. Ahora, ese es el mandamiento de Dios a Israel en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento tiene un mandamiento similar para nosotros. No, no que matemos a nadie, ¿cierto? Definitivamente no. No que hagamos guerra contra nadie, contra ningún hombre, porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, nos dice Efesios al final. Estamos también en una guerra y es una guerra espiritual. Pero en esa guerra espiritual, que es contra un sistema opuesto a Dios, que está bajo el maligno y que está diseñado para alejar a los hombres de Dios, tenemos también un mandamiento equivalente: no hacer pacto con los cananeos. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 6 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y hace estas preguntas: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y la respuesta a todas esas preguntas, que son preguntas retóricas, es nada, no hay nada en común. Entonces no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque espiritualmente hay una total separación entre Cristo y Satán, entre el creyente y el incrédulo, entre el templo de Dios y los ídolos. El apóstol Juan, no solo el apóstol Pablo, sino el apóstol Juan, nos dice en su epístola, en la primera epístola: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Por supuesto, hay un sentido en que nosotros debemos amar al mundo. Ese sentido es amar al mundo con compasión. El sentido de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero acá dice: no ames el mundo en el sentido de querer imitar al mundo, o de adorar los dioses del mundo, o de buscar la gloria del mundo. Todas esas cosas son incompatibles con el amor del Padre. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios 2, o sea, 10, perdón, nuevamente habla de cosas incompatibles y dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. La copa de los demonios era bebida en sacrificios a los ídolos en los templos paganos, que además estaban usualmente acompañados de prostitución idolátrica, en culto a dioses, de la fertilidad. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Entonces, lo que vemos es que hay un paralelo entre el mandamiento a que el ángel de Yahvé hace referencia en Jueces 2 y el mandamiento para nosotros en el Nuevo Testamento. En Jueces 2, no hagas pacto con los moradores de la tierra, de la promesa. Y en el Nuevo Testamento, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo.
No bebas la copa de idolatría. Es incompatible la copa del Señor y la copa de los demonios. No participes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Todo eso último en 1 Corintios 10. Paso a mi segundo punto. Vosotros no habéis atendido a mi voz. Es el mandamiento de separación y destrucción de la idolatría y de lo que puede ser una trampa. Y la evaluación del ángel es: vosotros no habéis atendido a mi voz. Este veredicto es sobre esta evaluación es sobre la conquista de la tierra del capítulo 1 que leímos el martes. Es sobre toda esa campaña militar que se caracterizó por obediencia incompleta. Pero me voy a concentrar esta noche en la porción que leímos, que es la campaña de la casa de José contra Luz. Dice el versículo 3 que la casa de José subió contra Betel, que puso espías en Betel, que los espías vieron un hombre que salía de la ciudad, que los espías le ofrecieron una alianza a ese hombre. El trato era que si el hombre cananeo les mostraba la entrada, que se subentiende una entrada secreta a la ciudad, entonces ellos harían misericordia con ese hombre cananeo. Y en el relato las dos partes del trato cumplieron su parte en ese pacto. El hombre cananeo les mostró la entrada, ellos hirieron la ciudad a filo de espada, pero dejaron ir al hombre cananeo con toda su familia. ¿Y cuál fue el resultado de esa campaña militar de la casa de José? Bueno, la ciudad misma se llamaba Luz. A todo esto luz no significa luz, no está traducido al español. Luz es luz en hebreo y significa almendro. La ciudad se llamaba Almendro. Y el hombre que dejaron ir con toda su familia se fue a la tierra de los Eteos, nos dice el pasaje, y edificó una ciudad con el mismo nombre, Almendro. Y nos dice, ese es su nombre hasta el hoy en que fue escrito el libro de Jueces. Los Eteos eran uno de los pueblos cananeos, uno de los pueblos que habitaban en Canaán antes de la llegada de Israel. Los Eteos eran uno de los pueblos que Dios había prometido expulsar delante de Israel en la tierra de Canaán. La promesa está en el libro del Éxodo. Y los Eteos eran uno de los pueblos que los espías 40 años antes en Cades Barnea, o más de 40 años, ¿no es cierto? Porque hubo 40 años en el desierto, pero quizás llevaban un tiempo ya guerreando en la tierra. Uno de los pueblos que los espías en Cades Barnea vieron en la tierra, en el libro de Números. Y miren lo que pasó. La casa de José hizo pacto con este hombre cananeo que vivía en Luz o Almendro, y entonces como resultado de ese pacto, Luz fue reedificada en otro lugar, pero en la misma tierra de la promesa. No hay duda que Luz o Almendro era una ciudad cananea idólatra. Y tampoco hay duda que los altares de Luz no fueron destruidos porque fueron reedificados, que las estatuas de Luz no fueron quebradas porque fueron hechas nuevas o llevadas consigo por este hombre y su familia, y sus esculturas idolátricas no fueron quemadas en el fuego, sino que quedaron en pie en Luz, en la tierra de Canaán, entre los heteos. Entonces el resultado es que la campaña contra Luz fracasó. La ciudad cananea Luz sigue en pie tal como antes de la batalla, en la tierra de la promesa, y nos dice el autor inspirado hasta hoy. Subir contra Luz fue un acto de obediencia. El mandamiento de Dios era que subieran y poseyeran la tierra. Pero pactar con un cananeo en Luz, eso fue desobediencia. Y la desobediencia con un cananeo y su familia
terminó anulando el efecto de la campaña contra Luz. El éxito de la campaña contra Luz fue un éxito temporal, pasajero, porque todo lo que había en Luz siguió vigente, la misma tierra de la promesa, reedificado por el hombre cananeo que dejaron ir. Bueno, ¿qué hay de nosotros? Porque leímos que en el Nuevo Testamento que hay un paralelo muy claro respecto a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos en el Nuevo Testamento. Ese pasaje donde está ese mandamiento probablemente se refiere a que los corintios debían separarse de los falsos maestros cuya amistad resultaba en que ellos cerraban sus corazones contra el apóstol Pablo. Entonces era un yugo religioso lo que estaba ahí siendo advertido. Pero hay varios otros ejemplos que nos muestran en las Escrituras que ese yugo con los incrédulos va mucho más allá del aspecto religioso. Y quisiera tomar pasajes del Antiguo Testamento como ejemplo. En primer lugar, el más nítido de todos es el pacto del matrimonio. El matrimonio es llamado un pacto en el Antiguo Testamento. Malaquías 2 habla de la mujer de tu pacto. Y el pacto que más explícitamente somos llamados a evitar es el pacto matrimonial con una persona que no comparte la fe del Señor. Incluso en ese pasaje que mencioné al comienzo, de Deuteronomio 7, explícitamente dice, cuando Yahvé tu Dios las haya entregado esas naciones delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza o pacto, ni tendrás de ellas misericordia. Y específicamente el pacto que menciona es, no emparentarás con ella, no harás parentesco con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Bueno, quizás tú eres soltero o viudo. El mandamiento de no hacer pacto con los cananeos incluye explícitamente el mandamiento de no unirte en matrimonio con una persona que no comparte la fe. El Nuevo Testamento habla de una hermana viuda y dice está libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, con tal que sea con una persona en Cristo, con tal que sea con un creyente. Eso dice 1 Corintios 7. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, es libre para casarse con quien quiera con tal que sea en el Señor. Entonces, esa primera ejemplo nos recuerda que si tú estás interesado en una persona emocionalmente, afectivamente, y esa persona no es creyente, esa escritura te dice no hagas compromiso alguno con esa persona mientras esa persona no venga a la fe. Si tú estás pololeando o si estás en matrimonio, ¿cómo se llama? Noviazgo, en yugo desigual. Este texto lo que dice es que el llamado para ti es romper esa relación. Yo sé que hay hermanos que tomaron riesgos y pololearon con personas que no eran creyentes o se pusieron de novios con personas que no eran creyentes y esas personas después vinieron a la fe. Ahora, hay muchísimos que no ocurrió así, pero recuerda las palabras del ángel. Vosotros no habéis oído a mi voz. No los imites. Dios efectivamente puede bendecir a pesar de nuestra falla, pero el mandamiento explícito del ángel es no hagáis pacto con los craneos, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hay un segundo ejemplo que aparece también en la historia de los reyes. Es la historia del rey Josafat, que en general fue un muy buen rey. A propósito, muy interesantemente, Josafat
significa Yahvé ha juzgado. Es el mismo verbo shafat, que es juzgar, y de donde viene el nombre jueces. Josafat. Yahvé ha juzgado. Josafat. Josafat fue un buen rey de Judá, pero tuvo fallas justamente en este mandamiento. En 2 Crónicas 18 contrasta parentesco con el malvado rey Acab del reino norte de Israel. Los matrimonios de reyes en ese tiempo tenían muchas veces motivaciones políticas. Alianzas políticas se sellaban con un matrimonio. Y en ese capítulo 18 de 2 Crónica, Josafat, rey de Judá, se unió con la casa de Acab de Israel para hacer una campaña militar contra Ramón de Galaad, después de haberse unido en parentesco. O sea, había una unión política detrás. En esa batalla, ustedes se recuerdan, Acab entró disfrazado a la batalla, pero Josafat vestido sus ropas reales, y por causa de su desobediencia, por haber participado en esa batalla, estuvo en peligro de ser muerto en la batalla. Pero en medio de la batalla se vio en angustia y clamó a Yahvé, y Yahvé lo libró. Y pudo volver en paz a Jerusalén. Acab, en cambio, murió muerto por una flecha lanzada a la bandada. Pero cuando volvía de batalla, Dios envió un profeta que le dio el juicio de Dios, la evaluación divina de lo que él había hecho. Josafat, Yahvé juzga. Y el vidente Jehú, cuyo nombre significa Él es Yahvé. El vidente Jehú, hijo de Anani, le salió al encuentro y le hizo una pregunta penetrante. La pregunta que le hizo es: ¿al impío das ayuda y llamas a los que aborrecen a Yahvé? En lo que el profeta Jehú le dice es que amar a Yahvé es incompatible con amar a los que aborrecen a Yahvé. ¿Al impío das ayuda y ama a los que aborrecen a Yahvé? Como hemos mencionado, recordando Juan 3:16, hay un amor que es compasivo, el amor de compasión. Y ese amor caracteriza a Dios en su posición frente al mundo. Pero amar al mundo con amor de amistad, con el amor con que Josafat amó a Acab, esto es pecado y deslealtad a Dios. Por tanto, dijo Jehú, ha salido de la presencia de Yahvé ira contra ti por esto. No, nosotros no somos reyes para que nos casemos por razones políticas o que hagamos campañas militares con otros reyes, con otros reinos. Pero podemos aliarnos en política con los impíos de forma que nos aleje de otros creyentes y de una forma que nos aleje de nuestro Dios. Este pasaje de 2 Crónicas 19 nos dice que el mandamiento de no hacer pacto con los cananeos incluye la esfera política. Quisiera pasar a un tercer ejemplo, el ejemplo de un pacto o alianza en los negocios. Porque en el capítulo 20 de ese libro, Josafat, que de nuevo les recuerdo significa Yahvé ha juzgado, hizo pacto con los impíos. Una vez que había muerto el rey Acab, en Israel reinó, el reino del norte reinó Cosías. Y el capítulo 20 nos dice que era dado a la impiedad. Era un impío, así como Acab había sido antes impío. Y Josafat no aprendió la lección del vidente Jehú y entró alianza con Acab, o sea, con Ocosías, como antes lo había hecho con Acab. Y la alianza o la sociedad que hizo con Ocosías fue para construir naves que fuesen a Tarsis. ¿Y para qué lo hizo? No tenía ninguna necesidad. El capítulo 18 nos dice que él era inmensamente rico, que tenía riquezas y gloria en abundancia. El profeta Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, entonces fue el instrumento que Dios usó para expresar su juicio
Josafat Yahvé ha juzgado. Y su juicio contra Josafat, por cuanto había hecho compañía o alianza o sociedad con Ocosías, Yahvé iba a destruir sus obras. Y las naves que había hecho se rompieron y no partieron a Tarsis, se hundieron en el agua. Así nosotros enfrentamos el peligro de hacer alianzas con impíos para hacer negocios, para ganar dinero en una alianza comercial, para formar una familia en el pacto del matrimonio o para influir en política en la alianza política. El mandamiento para nosotros es: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Paso a mi tercer punto, que la pregunta es: ¿por qué habéis hecho esto? Es la pregunta del ángel. ¿Por qué habéis hecho esto? El ángel, les recuerdo, el primer punto era el mandamiento: no hagáis alianza. El segundo punto es: vosotros no habéis obedecido mi voz. Es el veredicto que da el ángel. Y en tercer lugar pregunta: ¿por qué habéis hecho esto? Ahora, en la porción que leímos, que es la narrativa de la ciudad de Luz o Betel, hay una clave. Fíjense que el versículo 22 del capítulo 1 dice que Yahvé estaba con ellos, Yahvé estaba con la casa de José. Pero los israelitas no lo vieron porque no tuvieron fe. Y porque no lo vieron, porque no vieron a Yahvé, porque no tuvieron fe, recorrieron a una alianza con un cananeo. Y esa fue la tragedia. Yahvé estaba con ellos, repleto de poder, repleto de fidelidad, para cumplir sus promesas, para fortalecer a su pueblo. Pero ellos no confiaron en Yahvé. Y entonces usaron una alianza con un cananeo, un hombre cananeo, a quien podían ver con sus ojos físicos en lugar de confiar en el Dios invisible, a quien hubieran podido ver con los ojos de la fe. Moisés antes se sostuvo como viendo al invisible, porque actuó por fe. En contraste con lo que el Nuevo Testamento nos llama a hacer, ellos miraron las cosas que se ven. Miraron el hombre cananeo. Pero 2 Corintios dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta fue la razón profunda. No confiaron en el Dios invisible. Prefirieron confiar en un cananeo visible. Ahora, seguramente hubo excusas para lo que hicieron, porque el relato de la conquista de Luz o Almendro se parece muchísimo, está repleto de paralelos con la narrativa de la conquista de Jericó, que fue la primera victoria en la tierra de la promesa. Y quizás ellos se excusaron diciendo que estaban siguiendo el ejemplo de Josué, que fue un ejemplo victorioso. Pero es muy peligroso recurrir a experiencias pasadas de victoria, sin discernir, sin reconocer las diferencias con la situación presente. Es verdad que hubo muchos puntos en común. Aquí dice que Yahvé estaba con la casa de José, y en Josué 6 dice que Yahvé estaba con Josué. En ambos casos hubo el envío de espías. Josué, hijo de Nun, envió de Sittim 2 espías secretamente, y acá en Jueces también ellos enviaron espías. En ambos casos hay un cananeo en la ciudad cuya vida fue perdonada. En la conquista de Jericó fue una mujer cananea, fue Rahab la ramera. En la conquista de Betel fue un hombre cananeo y su nombre no lo conocemos. Y en ambos casos el texto dice que los israelitas hicieron misericordia, hicieron gesed. Hicieron gesed con la mujer cananea en el libro de Josué y con el hombre cananeo en la narrativa en Jueces que leímos. En ambos casos, el cananeo pidió ayuda a los israelitas. El cananeo prestó ayuda a los israelitas. La mujer cananea ayudó a los espías ocultándolo. El hombre cananeo ayudó a los israelitas mostrándoles la entrada a la ciudad. Y en ambos casos también Israel perdonó
al cananeo o la cananea y toda su familia. En el caso de Josué fue Rahab y toda su familia, sus vidas fueron perdonadas. Y en el caso de jueces, el hombre cananeo y su familia entera fueron perdonadas. Entonces uno podría decir, están siguiendo al patrón de Josué. ¿Mm? Es un ejemplo piadoso el que están siguiendo. Sí, pero hay una diferencia terrible, una diferencia fundamental. Es la diferencia del mandamiento. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esa es la diferencia clave, porque la mujer cananea Rahab, ella reconoció a Yahvé. Ella dijo, sé que Yahvé os ha dado esta tierra. Era una mujer de fe, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Yahvé hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Vuestro Dios, Yahvé, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab era una mujer de fe, mientras que el hombre cananeo no conoce a Yahvé, no lo reconoce, es un idólatra. Bueno, el Nuevo Testamento dice que el judío no lo es el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino el judío es el que es de corazón, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza de los cuales no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, había una diferencia clave. Rahab la ramera era una mujer de fe y era, aunque cananea, espiritualmente era judía, judía en el interior, tenía la fe de Israel, no así el hombre cananeo. Y, aparte de esa diferencia clave, hubo varias otras diferencias en el método y en las consecuencias. En lo que se refiere al método de la conquista de Jericó fue por un milagro divino. Los muros cayeron por el poder de Dios cuando los levitas tocaban las trompetas por séptimo día y por séptima vez, mientras que la ciudad de Betel fue tomada por un método humano, por una alianza con un cananeo pagano, sin ningún ejercicio del poder de Dios. Y las consecuencias, respecto a las consecuencias, bueno, en ambos casos se dice que esto ocurre hasta hoy. Rahab continúa en Israel hasta hoy, pero el hombre cananeo que fue perdonado emigró al territorio eteo y la ciudad que reconstruyó existe hasta hoy. Entonces, las consecuencias permanentes son totalmente distintas. Rahab permanece dentro del pueblo de Dios, incluso está en la genealogía del Mesías, mientras que el hombre cananeo siguió reconstruyendo esa ciudad y la cultura cananea. Eh, bueno, hay otras diferencias, pero creo que esas son las principales. Entonces, estrategias humanas para la conquista que eh, desobedecen el mandamiento divino, eso es desobediencia. La obra de Dios se hace en obediencia a la palabra de Dios. Imitar parcialmente una estrategia pasada en todos esos puntos en común que hubo con la conquista de Jericó. Una experiencia pasada que antes fue exitosa, pero sin darse cuenta de las diferencias clave. Esto es simplemente una excusa. Es una excusa religiosa. Los creyentes, y quisiera decir quizás especialmente de la asamblea, somos sumamente buenos para excusas religiosas, para justificar desobediencia con excusas religiosas. La excusa de ese momento debió ser, posiblemente fue, que así es como Josué había vencido Jericó, pero la desobediencia era tremenda. La diferencia clave era que Rahab era una mujer de fe, mientras que el cananeo era un idólatra. Y las consecuencias fueron tan distintas. Paso al punto 4. Fíjense las consecuencias de la desobediencia. El ángel dice en el versículo 3, por tanto no los echaré delante de vosotros. Mira, es muy notable este pasaje. El Señor, el ángel de Yahvé, no reprende a Israel por las derrotas militares. Las derrotas militares son un síntoma, no son la raíz del problema. El ángel no los reprende por el síntoma, los reprende por el fracaso, no
Los reprende por el fracaso en desobedecer. Los reprende por hacer pacto con los cananeos. Los reprende por no destruir sus lugares de culto ni por no derribar sus altares. Y las consecuencias llevan mucho tiempo presente. Después del pacto con un cananeo en 1.25 viene una secuencia de fracasos militares. Manasés no arrojó a los de Betsean, en el versículo 27, Efraín no arrojó al cananeo, en el versículo 29, Zabulón no arrojó a los que habitaban en Quitrón, Aser no arrojó a los que habitaban en Aco, en el 31, y Neftalí no arrojó a los que habitaban en Bet-Seme, ni a los que habitaban en Bet-Anat, en el 33. Y ahora el ángel explica las consecuencias, las hace explícitas. La derrota militar frente a los cananeos es la disciplina de Dios por hacer pacto con los cananeos. Su fracaso militar es consecuencia de su pacto con los cananeos. Por causa de la desobediencia en hacer pacto con los cananeos, Yahvé no echa más a los cananeos delante de ellos. Esto es lo que se ha llamado la poética justicia de Dios. Ellos buscaron amistad y alianza con los cananeos, Dios en su disciplina les da a los cananeos. Pero los cananeos y la alianza con los cananeos no les van a dar felicidad o la paz que ellos esperaban. Los cananeos, dice el ángel, van a ser azote en los costados de los israelitas, y los ídolos cananeos van a ser tropiezo para el israelita. Hoy día Dios te dice que no ames el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tú insistes en amar el mundo. Quizá tú quieres hacerte un nombre en el mundo. Tú quieres la fama del mundo, el prestigio del mundo, los bienes del mundo, los placeres del mundo. Tú insistes en buscar el mundo y las cosas que están en el mundo. Tú las codicias, las quieres para ti. Dios en su disciplina te da el mundo. Y tienes éxito a los ojos del mundo. Y además, Dios en su disciplina fortalece el poder del mundo sobre ti. Tú creías que podías juzgar con el mundo, que podías tener un poco del mundo y todavía mantenerte en control. Bueno, dice 2 Pedro capítulo 2, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y tú te descubres que el mundo es más fuerte que tú y eres oprimido por el mundo. Y esto proviene de la disciplina de Dios. Azote en tus costados y sus ídolos tropiezo para ti. Y esto es para que tú reconozcas en tu experiencia lo que Dios te había dicho, que el amor del Padre es incompatible con el amor del mundo, que el mundo no te puede satisfacer, que solo Dios es la fuente de agua viva y que tú solo puedes ser saciado, que solo puedes tener gozo si tu porción es Yahvé. Entonces, estas consecuencias de nuestra desobediencia nos dicen, no juegues con el pecado. Tú te engañas a ti mismo si crees que puedes tener un poco de los placeres del pecado y todavía mantener tu pureza. Te engañas a ti mismo, te mientes a ti mismo si crees que puedes tener un poco de los placeres del pecado y tú decidir hasta dónde vas a llegar. Si tú buscas un poco de los cananeos, si matas a los cananeos de Betel, pero dejas libre un hombre y su familia, perdiste la batalla. Luz va a ser reedificada en la tierra de la promesa. Entonces, el llamado de este pasaje de nuevo es a la obediencia, a que, a que confesemos nuestros pecados y nos apartemos del pecado, al estar consciente de alguno de ellos. Ese es el llamado para nosotros. Por último, muy brevemente, sé que estoy en la hora, entonces, muy brevemente, quisiera hablar un poquito de ese nombre Boquim y del llanto en Boquim. El versículo 4 nos dice que cuando el pueblo oyó la voz del ángel, alzó su voz y lloró. Y por eso llamaron el nombre de ese lugar Boquim. Y Boquim significa el lugar de los que lloran. Entonces la respuesta del pueblo fue una respuesta de arrepentimiento. Ahora, ese no fue el arrepentimiento de Boquim. Hay un llanto, que es el llanto de arrepentimiento, que lleva al gozo. Pero el libro de Jueces comienza con llanto y termina con llanto. Capítulo 2, llanto en Boquim, capítulo 21, llanto. Y
La razón de que el llanto sigue hasta el capítulo 21, o reaparece en el capítulo 21, es que el llanto y los sacrificios de Joaquín fueron un arrepentimiento incompleto. Fue una respuesta emocional frente al ángel, pero ¿qué faltó? Faltó obediencia. Faltó romper la alianza con los cananeos. Faltó lanzar una campaña militar vigorosa contra los altares paganos y contra los idólatras. Llorar por no haber obedecido antes la voz de Dios no es suficiente. Faltó obedecer a Dios. Arrepentimiento sin obediencia es incompleto, es transitorio y conduce a una apostasía todavía peor. El Señor nos conceda su gracia para arrepentirnos de corazón y romper las alianzas, los pactos que podamos tener con Cananeo. El Señor nos conceda renunciar cada día a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Muchas veces hemos visto hermanos que al ser confrontados con algún pacto, por ejemplo, un pacto eh, sentimental, lloran, pero mantienen la relación. Eso fue Joaquín. Fue el llanto de los que lloran que no rompieron la desobediencia. Eso conduce a mayor apostasía. Esa es la historia del libro. Mayor apostasía. Se necesita una ruptura con los pactos prohibidos por Dios, los pactos que son incompatibles con el pacto del Dios verdadero, del Dios viviente. El Señor bendiga su palabra a cada corazón.